La historia de la viña de Nabot se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 29. Vamos a lecturar todo eso y hay que revisar esa historia. ¿Quién era Nabot? Nabot era un hombre que poseía una viña cerca del palacio del rey Acab. Y Acab se interesó en la viña de Nabot y le pidió que se le vendiera o que haya intercambio, ya sea por un dinero o incluso por una viña. Sin embargo, Nabot se negó. Nabot se negó. Entonces, ante esa negativa, ¿por qué se niega? Porque tenía la tierra de la viña que Dios le había dado a Nabot. Tenía una familia, una posición muy bonita, porque Dios le había concedido a Nabot. Entonces, Nabot, cuando se niega, entonces, ¿qué ocurría en el Antiguo Testamento? Eran apedreados, eran golpeados, ¿no? Entonces, a él lo golpearon, lo apedrearon, y le causó la muerte a Nabot. Como resultado de estas acusaciones falsas y después de su muerte, Jezabel informa a Jabot, ¿no? La esposa, informa y sobre la viña. Y entonces, ¿para qué? Para que vaya y tome posesión de la viña de Nabot. Entonces, ahí aparece un profeta enviado por Dios. Fue Elías. Y Elías fue como un ángel donde llega Elías para confrontar a Acab, ¿no? Al rey. ¿Por qué? Porque había participado en la muerte de la injusta de Nabot. Había una muerte injusta, mi hermano, mi amigo, y por haber tomado la viña. Entonces Elías profetiza, mire lo que digo, mi hermano. Elías profetiza la desgracia y la muerte de Acab y Jezabel. ¿Como consecuencia de qué? Había un pecado, ¿no? Y su falta de arrepentimiento. Ante ello, la historia nos da varias enseñanzas, ¿no? ¿Qué nos dice la historia? En primer lugar, la importancia de la justicia y la honestidad. Nabot defendió lo que le correspondía por derecho y se había negado de su viña, incluso antes de las preposiciones y las promesas. ¿Qué nos enseña? A ser justos en nuestras acciones y no a ceder ante la injusticia o a las tentaciones de haber obtenido ganancias deshonestas. Como consecuencia del pecado y la maldad que hizo Acab y Jezabel fueron castigados por su crueldad y codicia. La historia nos enseña que el pecado y la injusticia no quedarán impunes y que tarde o temprano se enfrentarán a las consecuencias, ¿no? O sea, sí o sí el rey pagaba por su actuar. Y la importancia que más nos enseña la historia, la importancia de la conciencia individual. ¿Sobre qué? Sobre Nabot. Nabot actuó por convicción personal y no se dejó influenciar a las peticiones del rey o a la presión social. Nos enseña que debemos seguir nuestra propia conciencia y debemos actuar de acuerdo a nuestros valores, incluso cuando las circunstancias sean complicadas y desfavorables. Quiere decir, mi hermano, amigo, que nosotros como siervos de Dios pasamos muchas cosas, pasamos muchas dificultades, pero la convicción en nuestro Padre Celestial sigue siendo lo mismo. Entonces, finalmente, en resumen, la historia de la viña de Nabot nos enseña lecciones muy importantes, como la justicia, la honestidad, ¿no? Y las consecuencias de un pecado, la importancia de actuar de acuerdo a nuestra conciencia, ¿no? Aquí quiero decir que la historia de Nabot, de la viña, porque era bonita esa viña. Entonces, lo que Dios te da, nadie lo puede quitar, nadie lo separa. Solamente Dios es el Rey de reyes, Señor de señores. En estos momentos, mis hermanos, amigos, revisemos la historia de la viña de Nabot. ¿Y en qué consiste? ¿Para qué? Para tomar lo que es la honestidad, la justicia y sobre todo la convicción. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, te lo agradezco. Siga en mi canal y va a ser de bendición. La historia de Nabot va a ser de gran bendición para tu vida, mi hermano, mi gran amigo. Eso está escrito en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 hasta el 29. Vas a ver que la bendición que te dio Dios, nadie te lo quita. Dios te bendice y te va a dar hasta todo por heredad. Y eso es de ti, mi hermano. No hay intercambio, no hay nada. Y lo que manda ahí es la justicia divina. Dios
hizo justicia. Cómo acabó las personas que interactuaron para el rey, ¿no? El rey y su esposa. ¿Cómo acabó, mi hermano? Reflexionemos sobre la historia de la viña de Nabot. Amén. Gloria a Dios.